En el caso de las funciones, vamos a tener un disparador, que es un evento, y nosotros no vamos a gestionar ningún tipo de infraestructura. Lo que haremos es, mediante ese servicio de computación, la implementación que hace Microsoft por detrás es el Fabric, eso lo veremos más adelante. O sea, vamos a empezar a utilizar servicios que de fondo utilizan el Service Fabric, sin que veamos ese Service Fabric, que lo vamos a ver al final. Y Service Fabric está basado en contenedores. Pero bueno, eso, como decía, lo veremos después. Aquí lo que vamos a hacer es ejecutar tareas disparadas por eventos, y esas tareas se van a ejecutar en una infraestructura que nosotros no vamos a implementar. Sí que tenemos la opción nosotros de utilizar Azure Service Fabric, pero no lo vamos a hacer en este caso. Podemos ver que Azure Function es como una capa de abstracción encima de Azure Service Fabric para que no tenga que preocuparme de esa infraestructura. Simplemente me lo pone muy fácil para que pueda ejecutar tareas disparadas por eventos. Lo que hay por detrás, contenedores del tipo que sea, Docker en este caso, pero no lo voy a ver. Cuando necesite algo más específico que no pueda cubrir con las funciones o no puedo cubrir con las aplicaciones lógicas, entonces sí me iré a Service Fabric y ahí pues sí tendré que administrar a nivel de programación, mediante alguna librería, tendré que administrar esa infraestructura. Como decía, es para que nosotros podamos ejecutar tareas en respuesta a disparadores. Perdón, a disparadores no, a eventos. Un ejemplo de un disparador sería una petición HTTP. ¿Vale? Está todo bastante relacionado. Igual que las Azure Web Apps lo mismo, es una capa de abstracción sobre Azure Fabric, no veo lo que hay por detrás y me permite desplegar aplicaciones, me permite crear los slots. Bueno, pues en este caso vemos que también está bastante relacionado porque uno de los eventos que puedo utilizar es una petición HTTP, por ejemplo un GET. ¿Vale? Más adelante podremos profundizar en eso cuando lleguemos a la API REST, que es hacer peticiones utilizando precisamente comandos de HTTP. ¿Vale? Bueno, pues eso es una opción. También tenemos la posibilidad de crear disparadores contemporizadores, de forma que se ejecuten las tareas en un instante determinado, que se ejecuten de forma recurrente. En el caso de Azure Function solamente se paga por lo que usamos. Aunque tenga toda la infraestructura, no es como en el caso de Kubernetes. Yo en Kubernetes desplegaba un clúster con el número de nodos que yo quisiera y mientras están encendidos me están cobrando. Haga o no haga algo. En este caso solamente me van a cobrar por las tareas que yo ejecuto y por el tiempo de ejecución. Y de hecho, facturan por segundos. A diferencia de los contenedores que nosotros creamos, ahí tenemos esa infraestructura y lo único que tengo que hacer es, cuando yo decido, o cuando se dispara algún evento, es cuando se ejecuta la tarea y me cobran por ese tiempo de uso de la tarea. Voy a ir al portal de Azure, vamos a ver esas Azure Functions. Voy a crearme un grupo de recursos para funciones. Luego crearemos uno para aplicaciones lógicas. Me dice que puedo crear funciones en minutos, tanto si voy a ejecutar una tarea simple, que limpie por ejemplo una base de datos, o construir una infraestructura más compleja. Me dice que es muy sencillo y lo único que tengo que hacer es elegir el método que vamos a utilizar para el desarrollo y el sistema operativo. Voy a darle a crear. Y vemos que el dominio es el mismo de las web apps. Es el Azure Websites. Le ponemos un nombre. Voy a utilizar el grupo de recursos que tenía creado, el DRG Functions. Y podemos elegir entre Windows, Linux, que ahora está en preview, y Docker, que antes no existía esa posibilidad. Bueno, le damos el nombre, el grupo de recursos. Voy a dejarlo en Windows. Están contenedores en Windows. Y ahí me da la opción de cómo voy a asignar los recursos. El plan de consumo es el que comentaba antes, que me facturan por segundos. No tengo una infraestructura para mí, sino que cuando voy a ejecutar una tarea, se dispara el evento, se envía esa tarea a la infraestructura. Normalmente lo hace muy rápido, es casi inmediato. Pero la infraestructura no es mía. Puede que haya un poco de latencia. Me cobran solamente por el tiempo que estoy utilizando esa infraestructura, como decía, a nivel de segundos, pero la infraestructura no es mía. Si quiero algo más dedicado, entonces tendría que irme a un App Service Plan. Entonces sí que me reservan parte de esa infraestructura. Para mí es como si me reservasen un conjunto de contenedores, un conjunto de servidores. Vamos a dejarlo en el Consumption Plan, que es el más habitual, también es el más barato. Elegimos la localización,
y necesitará una cuenta de almacenamiento. Y me vale con que me cree esa cuenta de almacenamiento. Por defecto me habilita el Application Insights para la monitorización, me parece bien, y voy a crear. Le damos ahí a crear. No debe tardar mucho. Ya lo he creado. Lo que vamos a crear es una función básica. Sí, usaremos algo de código, pero el código me lo va a dar ya prácticamente hecho. Y lo que vamos a hacer es crear una tarea que cuando alguien haga una petición HTTP, pues me va a devolver algo, me va a devolver un resultado. Por ejemplo, vamos a crear una que ya viene ahí predefinida, para que no tengamos nosotros que escribir código, de forma que si le hago una petición HTTP donde pongo el nombre de alguien, pues me va a devolver la frase hola y el nombre. Realmente pone hello. Bueno, también se podría hacer el cambio. Entonces, vamos a definir esa tarea. Eso lo podría hacer un servidor web con el IIS, montaría la máquina, el Windows Server 2016, le instalo el IIS, creo una aplicación, esa aplicación que reciba la petición y cuando reciba la petición pues me coloca una frase donde aparece el nombre que viene en la petición. Pero si no quiero montar un servidor para hacer una tarea tan simple como esa, no me hace falta, puedo hacerlo con el Azure Functions, que se va a ejecutar en unos contenedores, en este caso contenedores que están sobre Windows porque es el sistema operativo que he elegido, pero que eso en principio me da un poco igual. Entonces, si le damos a funciones, veremos que ahora me permite crear varios tipos de funciones. Como lo que quiero es que atienda a una petición web, cuando alguien apunte a una URL, la que sea, que ahora me la va a dar, me va a devolver un resultado, pues sería una de tipo webhook. El webhook es, tengo una URL escuchando y cuando se envía una petición, responde a esa petición. Si quiero hacerla de forma recurrente o quiero hacerla en un instante determinado, lo podemos hacer con un temporizador. Y también podemos utilizar la de procesamiento de datos. ¿Vale? Eso lo veremos cuando lleguemos a la parte de procesamiento de datos. Y luego lo que tengo que hacer es elegir el lenguaje entre los que vienen ahí debajo. ¿Vale? En C#, JavaScript, C#, Java. Voy a dejar el primero. ¿Vale? Para PowerShell y Python, o en el caso de Batch, tendríamos que crear nuestra función personalizada. No me dan el código. Para no complicarnos ahora en crear esa función, vamos a utilizar uno de C#, que ya viene hecho. Le doy a crear la función. La función es esta. Es una función de ejemplo y hace justo lo que yo quiero que haga. A ver, realmente quiero hacer lo que hace la función. ¿Vale? No es que haga lo que a mí me dé la gana. Como sé lo que va a hacer, pues por eso quiero hacer este ejemplo. Lo que va a hacer es, le envío una petición a una URL que él me va a decir. En esa petición yo voy a darle el valor de un parámetro, lo va a extraer de la petición y me va a devolver un mensaje. Un mensaje es hello y el valor de esa variable. Entonces lo único que tengo que hacer es, en la petición, pasarle el valor de esa variable. Si fallo, si no le doy el nombre correcto o no se lo doy de una forma correcta, me va a dar ese mensaje. El resultado lo devuelve en XML. Entonces va a depender de cuál sea el navegador que usamos. Para esto Microsoft recomienda que usemos Edge. Yo no tengo instalado Edge. Pero vamos, voy a usar el Firefox y aunque no interpreta completamente el XML, pero bueno, más o menos voy a ver el resultado. Sí que me lo pondrá entre etiquetas de string, pero al menos veré que pone hello y el nombre. Pues esta es la función y esto se va a ejecutar en esos contenedores, en esos servicios que están ahí. Ahora mismo no estoy usándolo, así que no me están cobrando por esto. ¿Qué necesito? Necesito saber cuál es la URL para la petición. Pues arriba vemos que pone obtener función, perdón, obtener la URL de la función. Porque como yo le he dicho que va a ser una función disparada por un evento de tipo webhook, siempre se hace con una URL. Obtengo esa URL. Ahí es donde tengo que escribir. El código y demás no es más que una especie de clave de acceso para que nadie de fuera que no tenga esa clave pueda utilizar mis recursos. Si no, imaginaros que cualquiera pudiese hacerlo. Se llama la función igual que yo le he puesto antes, function t38w31 y luego lo demás pues es acceder a la API REST de esa función y lo que decía esto es la clave de acceso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar esa URL y luego, a continuación, le pondré cuál es la petición. Que la petición es darle un name, un nombre. Me voy a copiar la URL
Bueno, esa es la función. Tengo la URL y lo que voy a hacer es abro un navegador. ¿Vale? Si tenéis el Edge se va a ver mejor. Si no, pues con Firefox. Con Internet Explorer se ve regular y el Google Chrome tampoco es que se vea demasiado bien. Pego ahí la URL. Esa es la URL para la petición. En esa ruta estará el webhook, es decir, está ahí escuchando, esperando que se haga la petición. Y como espera que se le pase un parámetro que es name, ponemos ahí name igual, pongo el ampersand para indicar que es un parámetro, name igual, y el nombre que queráis para hacer la petición. Entonces lo que tiene que hacer es devolverme, va a ejecutar la tarea lo que hace es, de esa petición, de la URL de la petición, extrae name y me devuelve un mensaje que es hello y el nombre que le he puesto. Lo ejecuto y me tiene que devolver, esto es porque el Firefox lo visualiza de esa forma, ¿vale? No me muestra el código limpio, me muestra las cadenas de XML, si lo hacéis con el Edge sí que lo hace, pero me tiene que mostrar ese mensaje. Tampoco es algo espectacular, pero bueno, al menos se está ejecutando una tarea sin que yo haya montado un servidor. No sé en qué servidores se está ejecutando, no tengo acceso, pero sí he visto que eso se está ejecutando. Y además en este caso ni siquiera he tenido que hacer como web apps. No he tenido que crear la aplicación, ponerla en un slot, publicarla para que se ejecute. Si vuelvo a la función, esta función que he creado antes, como tiene habilitado el Insights, pues abajo vemos que aparecen logs, errores y avisos. En este caso no se ha producido ningún error, ¿vale? Pero en logs sí puedo ver que ha quedado registrada la petición que se ha hecho y cuándo se ha hecho esa petición. Vemos que se ha lanzado el disparador porque ha recibido una petición y se ha completado con éxito. Ha tardado 41 milisegundos.